Hola, un saludo muy especial a todos los empresarios del sector textil moda en la versión 2021 de Colombia Tex de las Américas, en esta edición digital. Un gusto para mí acompañarlos en el pabellón del conocimiento. Yo soy Pablo Santos, soy el fundador y líder de Finactiva, la suite financiera que está apoyando el crecimiento de las empresas con más futuro que historia. El día de hoy les quiero compartir un material el cual creemos es de mucha importancia para los empresarios, para que puedan hacer el alistamiento financiero de sus compañías, puedan organizar y estructurar su plan de crecimiento de cara al 2021 y que puedan aprovechar las oportunidades que ha generado la coyuntura económica reciente en el país y puedan recuperar sus compañías y crecer de manera sostenible. Desde Finactiva hemos venido desarrollando esta actividad en los últimos 3 años. Somos una plataforma de servicios financieros que ha apoyado cerca de 1.000 empresas con más futuro que historia en todo el territorio colombiano, con soluciones de financiación que se adaptan a la medida de cada una de las compañías de acuerdo a sus flujos de caja y que además cuentan con herramientas para acompañarlos en sus planes de crecimiento. Una de estas herramientas es este programa de alistamiento financiero que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy. Cuando uno habla de alistamiento financiero de una empresa, algo muy curioso es que la mayoría de empresarios creen que todas las empresas desean y quieren crecer. Es muy importante definir a dónde queremos llevar nuestras compañías como empresarios. Yo como empresario lo hago cada año. Nosotros tenemos un plan de mediano plazo, un plan de negocios que vamos ejecutando, pero cada año se va actualizando, donde finalmente se define una hoja de ruta para que todas las personas de nuestro equipo de trabajo estén alineadas y tengan claridad estratégica en cuáles son sus metas, hacia dónde vamos y que todos estemos alineados remando para el mismo lado. Eso es muy importante hacerlo en todas las compañías. Lo primero es definir nuestros planes de crecimiento. Cuando yo hablo de alistamiento financiero para una empresa, para poder saber cuántos recursos necesito, lo primero que debo saber es para dónde voy, qué tan largo va a ser el viaje que vamos a emprender. Vamos a recorrer 800 kilómetros o 400 kilómetros. Vamos a crecer nuestras ventas un 20%, un 200%, un 600%. Por eso es muy importante para nosotros como empresarios definir nuestro plan de crecimiento. Ese plan de crecimiento está enmarcado inicialmente por estudiar nuestro entorno. Debemos entender muy bien cuál es la cancha de juego donde compite nuestra compañía, cómo es el tamaño del mercado, quiénes son los principales competidores, cuál es el marco regulatorio que define esa cancha de juego para poder, según esas circunstancias, identificar oportunidades de dónde podemos ganar y cómo podemos ganar. Ahí luego, para eso hay muchas fuentes de información. En el país contamos con diferentes instituciones financieras o instituciones económicas que tienen información de primera mano de todo del entorno competitivo en el país, cómo están los sectores, cómo están las diferentes capilaridades de los competidores, informaciones, por ejemplo, como la que está a la mano, que puso al aire recientemente la Superintendencia de Sociedades, donde hay un abanico, una base de datos en línea, donde los empresarios podemos descargar y ver cómo están nuestros competidores en términos de cifras. Compañías como sectorial.com que brindan información financiera a los principales jugadores y nos permitirían hacer un benchmark de cuáles son esas principales variables y cómo se comportan nuestros competidores. Y como de esas hay muchas, está EMIS, hay Informa Colombia, hay muchas fuentes de información que podríamos utilizar para eso. Una vez estudiemos nuestro entorno, ahí nos permite a nosotros como empresarios identificar dónde están compitiendo los principales jugadores, qué vacíos de mercado se han creado o cuáles son las circunstancias de nuestro mercado objetivo que no está atendiendo el mercado actual y que podría representar una ventaja para nosotros, una oportunidad de negocio. Posterior a eso, si tenemos claro cuál es nuestro entorno, nosotros como empresarios debemos avanzar hacia definir cuál es nuestra estrategia corporativa y nuestra estrategia competitiva. Que eso básicamente es cuál es la cancha de juego donde vamos a competir y cuál va a ser la forma en que voy a ganar en esa cancha de juego. Normalmente los empresarios debemos hacer mucho énfasis en esa estrategia competitiva y cómo nos vamos a diferenciar, cómo nos vamos a desmarcar, cómo nos vamos a ir comiendo el mercado por pedacitos. Muchas veces nos equivocamos en la definición de nuestro mercado y salimos a competir con herramientas que no son lo suficientemente fuertes o no son lo suficientemente innovadoras para poder ganar en ese mercado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tenemos una claridad estratégica en ese sentido, nos permitirá con seguridad ahorrarnos mucho
muchos dolores, mucho tiempo y muchos recursos importantes en el crecimiento de nuestra compañía. Entonces, si tenemos claro cuál es nuestro entorno, en qué cancha vamos a jugar y cómo vamos a ganar en esa cancha, posteriormente los empresarios definimos cuál es la meta, cómo voy a pasar del punto A al punto B, cuál es ese punto al que quiero, al que quiero llevar mi compañía. Quiero pasar de vender 100.000 millones a 1 billón, o quiero pasar de vender 500 millones a 1.000 millones de pesos al año, o quiero pasar de vender 10.000 millones de pesos a 30.000 millones de pesos. Cuando nosotros definimos a dónde queremos llevar nuestras compañías y en qué horizonte de tiempo, se define una hoja de ruta muy importante para comenzar a estimar cuáles van a ser las necesidades de capital, cuáles van a ser las necesidades de talento, cuáles van a ser las necesidades tecnológicas que debo incorporar en mi compañía para poder ejecutar esos planes de crecimiento. Normalmente los empresarios en el país pues somos un poco austeros en implementar planes, en implementar modelos financieros que nos permitan entender y comprender al detalle cómo va a ser el paso a paso de la evolución financiera de nuestras compañías. Este es un recurso muy importante en el cual debemos invertir. Hay firmas de consultoría, hay bancas de inversión boutique, hay asesores financieros muy calificados en todo el país que nos podrían acompañar en la estructuración de esos financiera, de esos planes de negocio, porque eso es lo que nos permitiría tener esa hoja de ruta al detalle. ¿Cómo va a pasar del punto A al punto B? En ese punto B a dónde quiero llegar, me devuelvo año a año, mes a mes, semana a semana, con las métricas claras, con los indicadores claves definidos, para que todo nuestro equipo esté alineado. Cuando tengo eso, pues puedo comenzar a estimar cuáles son mis necesidades de capital. Normalmente los empresarios tenemos dos tipos de necesidades de capital, una necesidad de capital de trabajo, que están relacionadas con la compra de materia prima o la contratación de personal, pago de proveedores, la adquisición de inventario, fondear nuestra cartera cuando vendemos a plazo. Todo este tipo de necesidades normalmente están ajustadas a un ciclo de caja dentro de nuestras compañías. Todos los sectores no son iguales. Por ejemplo, el sector confección moda es un sector que particularmente tiene unas necesidades de ciclo de caja un poco más largas, donde dependiendo de la actividad puntual, pues hay unas temporadas, pero normalmente lo usual que hemos visto es que se mueve entre 4 y 6 meses, por ejemplo, el retorno de la cartera. Eso implica que nosotros como empresarios, si queremos duplicar nuestras ventas, podemos tener la capacidad de fondear un capital de trabajo de esa cartera que va a tomar un tiempo en recuperar y regresar el dinero a nuestra compañía. Y hay un segundo rubro, digamos, de categoría de necesidad de capital que tienen los empresarios, que son las necesidades de inversión. Y es cuando queremos incrementar nuestra capacidad instalada, desarrollar nuevos productos, invertir en innovación y desarrollo, expandirnos geográficamente. Esas necesidades de capital normalmente son necesidades de capital que son de más largo plazo, que requieren de un tiempo más amplio para que el capital retorne a nuestras compañías. Si nosotros tenemos claro esos dos tipos de uso de recursos que vamos a tener dentro de las compañías, podríamos posteriormente avanzar hacia identificar cuáles serían las fuentes de capital más óptimas que podríamos utilizar. Normalmente en las compañías hay como 3 grandes fuentes de capital. Y cuando estamos en etapas tempranas, aparece las opciones de capital de fomento o capital semilla. Recientemente han salido también una opción de capital semilla para compañías en etapas más avanzadas. Entonces, la primera fuente que nos vamos a referir en el día de hoy son las fuentes de capital de fomento, que son recursos normalmente no reembolsables, son recursos condonables, que dependiendo de la etapa de crecimiento en la que se encuentre la compañía, podrá representar unos recursos para invertir en nuestras compañías. ¿Quiénes dan ese tipo de recursos? Hay diferentes instituciones públicas o privadas que dependiendo de las etapas de crecimiento suministran esos recursos. Hay recursos de capital semilla que distribuyen algunas alcaldías o gobernaciones en todo el país para las empresas que están, para la conceptualización de plan de negocio de empresas que están empezando. Está el SENA con el Fondo Emprender, que ejerce hace más de 15 años una labor muy importante, entregando recursos de capital semilla para que los emprendedores que tienen una idea de negocio la formalicen y la lleven a cabo, la materialicen. Entonces, en etapas tempranas, ese tipo de recursos muy importantes, pero también cuando estamos en etapas más avanzadas, recientemente ha salido en nuestro país
a través del Ministerio de Ciencia, una serie de recursos donde los empresarios podríamos invertir de nuestros propios, de la asignación de nuestros propios impuestos y tener unas exenciones tributarias que nos permitirían reinvertir esos recursos en proyectos de innovación que redundarían en el crecimiento de las compañías. Entonces, ahora más adelante vamos a ver un poco sobre esas fuentes. Luego vienen los recursos de deuda, que en recursos de deuda hay una infinidad de alternativas. Finalmente, en la deuda es tradicionalmente otorgada por instituciones financieras. Ahora vamos a ver también qué nuevos jugadores están otorgando instrumentos de deuda de manera también flexible y ágil, como las fintech. Y posteriormente, pues vienen los recursos de equity o los recursos de patrimonio, que es cuando los socios inyectan capital adicional a la compañía o invitan a socios terceros o socios nuevos para que inyecten capital fresco también a la compañía. Hay que entender que en esos tres tipos de alternativas de capital que podríamos inyectar a las compañías en crecimiento, cada uno tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas, y que dependiendo de la etapa de crecimiento en la que se encuentre la compañía, pues habrán algunas más idóneas que otras, o dependiendo del nivel de escalabilidad y apalancamiento que ya tenga una compañía. Entonces, cuando una compañía está buscando recursos, debemos entender, por ejemplo, que los recursos de fomento son recursos no reembolsables. No vamos a tener que devolver esos recursos si cumplimos normalmente con unos hitos y con unas auditorías o unas interventorías, pero normalmente son recursos que para podernos ganar debemos participar en convocatorias, debemos invertir tiempo importante en esas convocatorias, en preparar los proyectos, en asistir a los proyectos, en asistir a las convocatorias, en presentarnos ante paneles de selección, que en algunas ocasiones representa un aporte muy importante, a veces son más pequeños, pero que finalmente los empresarios debemos tener en cuenta que sí tiene un costo de oportunidad porque implica para nosotros una desviación de nuestro tiempo, que es el recurso finalmente más escaso. Entonces es un recurso que es no reembolsable, sí tiene unos costos administrativos, tiene un costo de oportunidad y muchas veces están acompañados con sesiones de asesoría o sesiones de consultoría para la implementación de esos recursos. En la línea de deuda, tenemos que tener claro que una deuda pues siempre va a ser reembolsable, implica para nosotros como empresarios una obligación de devolver esos recursos en el tiempo según un plan de pago establecidos. Tiene unos costos financieros y normalmente no tienen temas de acompañamiento ni tiene dilución accionarial. Y cuando hablamos de recursos de equity, pues son recursos que son no reembolsables al accionista vía devolución del aporte, pero sí tenemos unos compromisos de devolución o repartición de dividendos cuando se decreten dentro de las compañías y cuando hayan utilidades, implica una dilución para nosotros como empresarios en nuestra participación de accionarios y muchas veces esos socios vienen acompañados, esas participaciones de socios vienen acompañadas de relacionamiento, de acompañamiento en implementación de buenas prácticas o de apoyo en conocimiento y educación, que es lo que se llama el capital inteligente. Entonces, ¿qué es importante? Que entendamos que las diferentes alternativas de financiación que puedan haber en el mercado con los tipos de instrumentos que existan para cada caso implican que nuestras compañías deben tener una mezcla. Esto no son una solución binaria. Finalmente, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, qué tan apalancados estemos, si ya estamos facturando o no, va a depender qué tipo de solución puede ser más idónea. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en compañías que están en fases de ideación, o sea, que apenas el empresario, el equipo emprendedor tiene una idea y quiere construir su producto mínimo viable o hacer un piloto, pues para eso tal vez recursos de deuda no sean adecuados, porque no va a haber un flujo de caja continuo, un flujo de caja recurrente que nos permita atender la obligación financiera, pero tal vez unos recursos de fomento a través de capital semilla o a través de algún incentivo tributario nos podría permitir invertir esos recursos o a través de una ronda de capital con socios que le permitan hacer un aporte inicial. Entonces, en esa etapa, por ejemplo, no es factible poder endeudarnos, pero cuando estamos en una etapa donde la compañía ya tiene un flujo de caja, donde la compañía está generando recursos, tiene unos contratos, tiene órdenes de compra, podríamos salir contra ese mismo flujo de caja futuro que va a recibir la compañía, tomar operaciones de financiación vía deuda para poder apalancar el crecimiento actual, hacer las inversiones en capital de trabajo, las inversiones en desarrollo de nuevos proyectos o capacidad instalada, que nos permita
dar ese salto de crecimiento y con esos flujos futuros pagar nuestra obligación. Entonces, dependiendo de cada etapa de crecimiento, habrán algunas soluciones más idóneas que otras. Cuando hablamos de recursos de fomento, debemos entender, como les mencionaba ahora, hay diferentes tipos de recursos de fomento. Hay unos muy importantes que son el Fondo Emprender. El Fondo Emprender lleva un poco más de 15 años en el país, lo administra el SENA. Son unos recursos que se acumulan, o sea, una bolsa de recursos se acumula con los aportes de seguridad social que hacen los empresarios, normalmente las compañías, y con esos recursos se le entregan a los emprendedores que tienen una idea o un proyecto, unos recursos entre alrededor de máximo 140 millones de pesos según los empleos que se generen, con el compromiso del empresario de que si cumple con esos recursos, no debe devolver los recursos. Si cumple con la ejecución, no debe devolver los recursos al Fondo Emprender. Entonces, de eso depende de las convocatorias que se vayan generando, depende de la disponibilidad de recursos que hayan en las diferentes regiones del país o en las seccionales del SENA, pero es una fuente importante. Asimismo están los recursos de Aldea. Aldea es una comunidad de empresarios que lidera Impulsa Colombia. Dentro de Aldea, las compañías que ya tienen una atracción y que ya han ido generando facturación y que han venido escalando, pueden ingresar a Aldea y van pasando por diferentes retos. Presentan la compañía a través de una plataforma digital que es Aldea. Ahí van poniendo cuáles son las dificultades o los dolores que tiene el empresario, y si el empresario avanza en los paneles de selección a los siguientes retos, Aldea le puede aportar unos vouchers que el empresario puede redimir en consultorías, en acompañamientos, en asesorías, o para otro tipo de, dependiendo de lo que le asigne, para otro tipo de necesidades, y con esto el empresario también puede recibir recursos para estructurar el crecimiento de la compañía. Asimismo, hay unos recursos muy importantes que les mencionaba ahora, que son los que a través del Ministerio de Ciencia, unas convocatorias que se emiten cada año, las compañías se postulan y las compañías pueden acceder a una bolsa de recursos que va contra los impuestos futuros que vayan a pagar, y si no se generan suficientes impuestos a pagar, se les dan unos títulos tributarios, unos TIDIs, para que los empresarios rediman. De esta forma, el empresario se apalanca con sus propios impuestos o con los recursos que les devuelva el Estado para poder apalancar sus planes de innovación y planes de crecimiento. Eso, cada una de estas convocatorias pues requiere un trabajo importante en presentar el proyecto, en estructurarlo, en asistir a paneles de selección, pero son recursos que sin duda pueden representar un apoyo para las empresas. Luego vienen los recursos de equity, o de patrimonio. Pues cada vez en el país ustedes han visto los empresarios que anuncian en medios los levantamientos de capital que realizan para el crecimiento de sus compañías. Recientemente vimos, por ejemplo, una compañía como La House, que es una plataforma tecnológica enfocada en temas del sector inmobiliario y de propiedad raíz, hizo un levantamiento de capital de 35 millones de dólares con diferentes fondos de inversión. Rappi, todos conocemos este caso, que ha levantado, el año pasado levantó 300 millones de dólares. Eso le ha permitido tener unas valoraciones importantes. La gran mayoría de esos recursos ha provenido de SoftBank. Y como este hay muchos casos de emprendimientos. Nosotros desde Finactiva también hemos hecho un par de rondas de capital donde hemos levantado unos recursos muy importantes de parte de nuestros inversionistas, donde al final esos recursos de equity, lo que debemos entender como empresarios es que hay diferentes tipos de instrumentos para materializar esos recursos. Nosotros podemos emitir acciones ordinarias o acciones preferenciales. Hay otro instrumento nuevo o más moderno que usan las empresas, sobre todo en etapas tempranas, que son las notas convertibles. Hay otros que son los SAFE, los KEYS. Lo que ha venido sucediendo es que se han implementado figuras que se utilizan en otros ecosistemas empresariales, como en Silicon Valley o en Europa, y se adaptan a la regulación colombiana para poder hacer la atracción de capital de parte de inversionistas. Algo importante y muy valioso que tiene este tipo de recursos para financiar nuestro crecimiento es que son recursos que normalmente vienen acompañados de no solamente el capital, sino que vienen acompañados de apoyo de parte del accionista, de conexiones con potenciales inversionistas o clientes, de transferencia de conocimiento en buenas prácticas o en el desarrollo y acompañamiento en la ejecución de nuestro plan de negocio. Dentro del país hay diferentes fuentes. Ahí tenemos algunos jugadores de fondos de capital de riesgo,
como está Egua Capital, un fondo nuevo que tiene un enfoque de género y que apoya a financiar empresas lideradas o fundadas por mujeres, pero también que tengan un impacto en la comunidad femenina. Está EPM Ventures, que hace inversiones en industrias relacionadas con las actividades que desarrolla EPM. Está Bellum Venture, que tiene una tracción importante y es tal vez uno de los principales fondos que ya va en su segundo ciclo invirtiendo en compañías, Axon, Victia, Sura Venture. Entonces, cuando ustedes van a ver, digamos, hay diferentes tipos de fondos en el país. Hay una asociación que se llama Colcapital. Colcapital es la asociación de fondos de capital de riesgo y de capital privado. Allí pueden encontrar un listado completo de todos los fondos que hay con recursos disponibles, cuál es su tesis de inversión, cuáles son los tickets que invierten, qué sectores buscan, si tienen recursos disponibles o no disponibles. Es una fuente de información muy valiosa, Colcapital. Y pues cada vez más grupos corporativos y grupos financieros van sacando sus unidades de capital de riesgo también, como lo ha hecho EPM, como lo ha hecho Sura, como lo ha hecho Bancolombia y muchas empresas en el país. Entonces, estos recursos, ¿qué es lo importante? Lo importante es que como empresarios tengamos súper claro y súper estructurado cuál es nuestro plan de crecimiento, cuál es la valoración, cuál va a ser el instrumento que vamos a emitir, toda la documentación legal, estar preparados para montar un cuarto de datos, recibir una debida diligencia, firmar acuerdos de accionistas. Entonces, pero son sin duda unos recursos muy importantes que pueden ayudar al crecimiento de las compañías. Nosotros en Finactiva tenemos unos bootcamp y unos talleres de preparación financiera para levantamiento de socios y unas redes de conexión para levantamiento de socios donde unimos puntas entre empresarios que han recibido créditos de Finactiva con fondos de inversión o con ángeles inversionistas o oficinas de familia que están interesados en invertir. Entonces, esto es un tema que requiere bastante profundidad, bastante acompañamiento y para eso también tendremos dentro de nuestro círculo Finactiva unas sesiones especiales para los empresarios que quieran profundizar acá. Y luego viene el tema de la deuda, donde la deuda, pues en el sector financiero tradicional hay diferentes alternativas. Hoy en Colombia 3 grupos financieros, que es el Grupo Bancolombia, el Grupo Aval y el Grupo Bolívar da Vivienda, pues controlan cerca del 80% de la oferta de financiación a las empresas. Recientemente han nacido diferentes entidades financieras que han venido a ofrecer unas soluciones en ciertos nichos particulares y ha venido emergiendo también en el país en los últimos años una nueva generación de jugadores financieros que usan la tecnología para facilitar el acceso o para ofrecer servicios mucho más ágiles, más potentes y a menores costos, de forma tal que se beneficien los diferentes tipos de usuarios. En esa categoría existe Finactiva. Finactiva es una plataforma tecnológica que se enfoca en facilitar el acceso para que las empresas tengan soluciones de financiación que sean flexibles, que se adapten a sus flujos de caja y que van acompañadas con herramientas para ayudarlos a crecer. En ese sentido, quiero profundizarles un poco de cómo funcionan las soluciones de financiación de Finactiva, qué tipo de compañía financiamos y cómo es el proceso. Entonces, las empresas que normalmente Finactiva financia, pues son empresas, nosotros empezamos financiando empresas en etapa temprana, luego financiamos empresas en escalamiento y ahora también estamos financiando pymes medianas, donde finalmente lo que estamos buscando y la particularidad que tienen esas empresas es que son empresas que quieren crecer, empresas que tienen una vocación de crecimiento, que quieren usar la tecnología, usar modelos innovadores o generar impacto para poder escalar sus compañías y crecer de manera sostenible. Son compañías que normalmente están transformando el país, que están transformando industrias, que están liderados por equipos que están dedicados de lleno al desarrollo de estos negocios, que tienen toda la vocación para dejarse acompañar, para recibir asesorías, para conectarse con el ecosistema. Entonces, dentro de Finactiva, esto es una comunidad de empresas con más futuro que historia, porque son empresas que están dispuestas a apostar todo para seguir creciendo, para transformar nuestro país, para ayudar a que Colombia sea una economía más formal, una economía con más acceso y mejores condiciones para nuestros empleados.
Entonces, ese es el perfil de compañías que atendemos desde Finactiva. Atendemos compañías en todos los sectores de la economía. Son compañías que, vamos a ver ahora, venden normalmente entre 200 millones, entre 300 millones, perdón, y 50.000 millones de pesos al año. Algo importante es que desde Finactiva entendemos que las empresas tienen diferentes etapas de crecimiento y dependiendo de esas etapas de crecimiento, nuestra plataforma identifica en qué etapa se encuentra la empresa, lo estudia de una manera flexible y le ofrece una solución que se ajuste a esa etapa de crecimiento. Por eso dentro de Finactiva atendemos emprendimientos, empresas en escalamiento y empresas en consolidación. Dentro de Finactiva ustedes van a encontrar una plataforma que es totalmente digital, una plataforma donde cuando ustedes ingresan hacen su solicitud de crédito en 15 minutos o su solicitud de descuento de facturas o la compra de un seguro para cubrir los riesgos de sus compañías. Es una plataforma que es totalmente autogestionable, no necesitan recibir una visita o recibir una llamada para poder ejecutar la solicitud y la gestión de algún tipo de estos servicios financieros. Es una plataforma donde no solamente encuentran soluciones financieras, sino también herramientas para ayudarlos a conectar y a entrenar financieramente. Esta herramienta se llama Círculo Finactiva, porque tenemos claro que para crecer no solamente se necesita plata, también se necesitan conexiones y entrenamiento. Es una plataforma donde van a encontrar asistencia financiera online y una red de aliados con soluciones para aportar al crecimiento de las pymes, como es en temas de manejos contables, en temas de marketing digital, en temas de gobierno corporativo, en temas de soluciones legales, en un mercado de soluciones que tenemos para nuestros clientes. El público objetivo de Finactiva son empresas que estén formalmente constituidas, empresas que tengan por lo menos un año de tracción comercial, un año de ventas. Esas personas jurídicas deben ser sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas o sociedades limitadas. Deben tener un mínimo de venta de 300 millones. Cuando la empresa está liderada o fundada por mujeres, aceptamos que tengan por lo menos 6 meses de ventas y por lo menos 200 millones de pesos en facturación. Desde Finactiva ofrecemos operaciones de crédito que van entre 20 y 4.500 millones de pesos. Esas operaciones las diseña la plataforma en función de cuál es la etapa de crecimiento y la necesidad de capital de las compañías. Son soluciones de crédito y de financiación que van entre 6 y 60 meses, que tienen planes de pago flexibles y periodos de gracia. Normalmente las operaciones de crédito tienen algún tipo de garantía, que por lo regular están asociadas al Fondo Nacional de Garantías. Hoy somos la fintech, el principal aliado fintech con el Fondo Nacional de Garantías para irrigar garantías en la economía colombiana, y eso les permite a los empresarios acceder a todos los modelos de garantías nuevos que ha sacado el gobierno colombiano con subsidios para poder acceder al crédito. Con Finactiva, las soluciones de financiación funcionan siempre a través de nuestro portal web. En nuestro portal web hacen su registro y la solicitud de los productos financieros en 15 minutos. En ese portal web ustedes pueden cargar toda la información para conocerlos mejor. Este portal web además se conecta con múltiples fuentes de información para extraer datos y que nos permitan entender mejor cómo son las compañías y poder ofrecerles soluciones que se adapten a las particularidades de su negocio. En esta plataforma, pues los empresarios, además de encontrar soluciones financieras, como les he mencionado varias veces, van a encontrar otra serie de beneficios, conexiones con inversionistas, entrenamiento financiero, buenas prácticas y contenidos. Eso es un poco. Perfecto. Eso es lo que traíamos para compartirles a ustedes el día de hoy. Los empresarios en Colombia y en general en el mundo estamos viviendo unas etapas muy duras, dada la pandemia que hemos vivido en el último año, que ha desatado pues unas coyunturas económicas bastante difíciles, pero hemos visto cómo los empresarios han usado toda su pasión, toda su disciplina para seguir avanzando con resiliencia adelante en sus negocios. Hemos visto cómo han logrado los empresarios adaptarse para encontrar nuevos canales de comercialización, cómo hemos migrado más hacia el mundo digital, en los canales de comercialización a través de las diferentes plataformas que hay hoy en el mercado. Hemos visto cómo también se han pivoteado en desarrollar productos o servicios que se adaptan más a la nueva realidad que estamos viviendo, donde la gente es cada vez más consciente
del impacto ambiental, de las nuevas formas de socialización que tenemos, de las nuevas dinámicas de trabajo y de vida que tenemos, que requiere también prendas más cómodas, que requiere también la flexibilidad en el vestuario. Entonces, hemos tenido la fortuna de acompañar cerca de 120 compañías del sector textil moda en todo el país, acompañarlas en su crecimiento en los momentos de la pandemia, a darles facilidades de pago con periodos de gracia y planes flexibles para que se pudieran recuperar. Y quiero contarles que tenemos recientemente una noticia súper poderosa. Hemos firmado hace poco una alianza con Sur Asset Management, donde disponemos en hasta $100 millones, o sea, cerca de 350.000 millones de pesos, en recursos de financiación para apoyar la recuperación económica de las pymes. Nos encantaría que una gran porción de esos recursos estén dirigidos a acompañar el crecimiento y la recuperación de los empresarios del sector textil moda, y que ha sido un sector muy importante dentro de la economía colombiana. Aquí vamos a encontrar con soluciones de crédito que van hasta 4.500 millones de pesos, hasta 60 meses, con planes de pago flexibles, con periodos de gracia de capital y con herramientas de acompañamiento para ayudarlos a crecer. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Los invito a que visiten finactiva.com y que se dejen acompañar para que crezcamos juntos.